invitado para esta mesa de análisis internacional hoy con quienes ustedes escuchaban recién. Por un lado, Gustavo Calvo, hombre de la casa, lo conocen, conductor de La Hora Global. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, encantado de estar acá otra vez, gracias por la invitación, con lindo clima, con un gran amigo presente, y bueno, tratando de iluminar lo que se pueda o entender este desorden mundial. Y Leo Harari, a quien le estábamos dando la bienvenida porque hacía meses ahora que no lo teníamos por acá, lo estábamos escuchando últimamente desde París, con frío, sí, en plena crisis ahí con el tema energético, ahora ya está recién llegado. Sí, por fin a la civilización y a un mundo, primer mundo pacífico acá. Y nos vamos de vuelta para afuera porque también tenemos como invitado en este primer tema a Álvaro Caso, historiador, a quien ustedes han escuchado también en otras oportunidades aquí En Perspectiva. Álvaro está en Ottawa, en Canadá. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Buen día Romina, buen día Leo, Gustavo. Un gusto estar con ustedes otra vez. ¿Hacía tiempo ahora que...? Por los 25 grados, hoy tenemos la primera nevada acá. Así que... ¿Cuánto tenés por ahí de temperatura? Y ahora en -2, por ahí. Sí, y la primera nevada de la temporada. Tenemos una diferencia importante entonces. ¿Ya da para esa primera nevada da para hacer el muñeco de nieve o algo así o todavía no? Está bastante más potente, estoy viendo acá por la ventana, bastante más potente que lo que pensábamos. Así que capaz que da para jugar un rato afuera. Bueno, vamos al primer tema que nos convoca hoy. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump anunció ayer su tercera candidatura a la Casa Blanca por el Partido Republicano en 2024. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Ahí oficializaba el anuncio, para que Estados Unidos vuelva a ser grande. Anuncio esta noche mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos, dijo Trump a cientos de simpatizantes que estaban congregados allí en un salón adornado con las banderas estadounidenses en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. La entrada inusualmente temprana de Trump en la carrera por la Casa Blanca se considera un intento de adelantarse a otros republicanos y de evitar posibles cargos penales por investigaciones de las que es objeto. Sin embargo, dentro del Partido Republicano, la candidatura de Trump también recoge rechazos por la cantidad de causas penales abiertas en contra del expresidente y también porque los candidatos que él apoyó en las elecciones de medio término de la semana pasada no tuvieron un buen desempeño. Recordemos, en esos comicios, los republicanos obtuvieron una votación menor a la esperada. ¿Por qué? Bueno, porque fracasaron en su intento de arrebatar el control del Senado a los demócratas y se encaminan a obtener una mayoría mínima en la Cámara de Representantes que todavía no está confirmada. El presidente Joe Biden se encuentra participando en la cumbre del G20 en Bali y, de todas formas, claro, a distancia reaccionó al anuncio de Trump a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué puso? Donald Trump le falló a Estados Unidos, tuiteó, junto a un video que acusa al expresidente de amañar la economía para los ricos, atacar el sistema de salud o consentir a extremistas. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad? No tan novedad, porque se daba por descontado. Él se había dicho que iba a ser un gran anuncio en el 15 de noviembre, pero se da también en una semana particularmente complicada para Donald Trump por los resultados que de alguna manera se han ido empezando a ver, lo que ya se puede sacar como una clara tendencia de esas elecciones de medio término, ¿verdad? Que son tan claves y tan importantes en Estados Unidos. Así que los escucho. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Por la novedad de las últimas horas? ¿Por un análisis más global de las elecciones? Un poco las dos cosas, ¿no? Dale. La elección de este martes 15... El martes 8. Perdón, martes 8. No. La elección, de ayer. El pronunciamiento. Ahí está. Obviamente tiene que ver con la fecha de la elección, es decir, era un anuncio que se iba a hacer luego de una gran victoria. Esa era la idea. No sucedió así. Igual que sucede con el tema de la guerra, tenemos que complejizar un poco algunas cosas y no ser muy dramáticos en los comentarios, ¿no? No sucedió en la elección esa marea roja que se preveía. Tampoco se mostró una extrema debilidad del Partido Republicano. Hay que hablar de la elección sí o sí.
porque tiene que ver con lo que se dijo ayer por Trump y por lo que no se dijo, es decir, qué otro republicano lo estaba mirando por televisión, que es un gran protagonista de estas horas en el Partido Republicano. Yo pienso que los dos, Biden y Trump, terminan desconformes y a la vez tranquilos en algún aspecto. Biden mantuvo el Senado, lo cual implica que muchas de las políticas que quiere seguir o de impulsos que ya tenía se van a continuar. El Partido Republicano, que hoy es Donald Trump, no lo olvidemos, que hoy es Donald Trump, tiene aparentemente la Cámara de Representantes, por lo tanto está en capacidad de blindar judicialmente a Trump. Es decir, muchos de esos juicios que se están llevando adelante o se pretenden hacer quedarían, digamos, sin aire para poder proseguir. Y el problema después viene sobre el terreno, es decir, ¿qué ha sucedido sobre el terreno? Como tú dijiste, Romina, algunos candidatos directamente fogoneados por Trump no tuvieron buen desempeño y perdieron. La mayoría de ellos llamados negacionistas, ¿no? Los que hablaban un poquito de que la elección anterior había sido amañada, muchos de esos defensores de lo que pasó el 6 de enero como una especie de respuesta popular a una especie de fraude. Ese extremo perdió. Pero también en el terreno demócrata, Stacey Abrams, que en Georgia es una abogada afrodescendiente muy conocida, y Beto O'Rourke en Texas, fueron grandes fracasos para los demócratas. Y hay gente que se había abrazado a un discurso, también es cierto, desde el punto de vista blanco, de clase media, que tienen los norteamericanos, un discurso que ellos también consideran de extrema. Un discurso muy proabortista, un discurso muy defensor de las colectividades LGBT1. Es decir, todo eso que para nosotros puede tener cierta normalidad, para una parte del electorado también es extremo. Yo lo redondearía, pero hay que afinar mucho el lápiz después, en decir que los moderados están marcando el rumbo de las elecciones en Estados Unidos, en un país que está mostrando algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, está partido en dos, les cuesta salir de sus partidos, aún estando desconformes con las direcciones de los partidos. Le pasa a la gente de Bernie Sanders y le pasa a muchos rebeldes dentro del Partido Republicano. Por lo tanto, la idea es que Estados Unidos, aparentemente en la elección que viene, también va a empezar a definir sus elecciones como hasta ahora, es decir, con pocos votos de diferencia. Dentro del Partido Republicano, muchas preguntas, pocas respuestas por ahora, pero hoy es Trump. Hoy es Trump, dice Gustavo. A ver, sí. Vamos con Álvaro desde allá, desde Canadá. Álvaro me recordaba ahora fuera de micrófono que la última vez que habíamos hablado, habíamos quedado en eso, en retomar el contacto después de las elecciones de medio término, ¿no? Habíamos hablado la última vez después de la elección en Virginia el año pasado, cuando el gobernador, el desafiante, digamos, republicano, justamente con una línea más moderada, como decía Gustavo, una línea más tradicional, más proempresario, digamos, más papá de familia, empresario de chaleco, por así decirlo, estéticamente hablando incluso, era el ganador Glenn Youngkin, y se avisora como potencialmente una de esas bases de recambio que podría tener el Partido Republicano. Pero para profundizar un poco, afinar el lápiz de lo que decía Gustavo, me parece que lo que estamos viendo una vez más, como vimos en 2016, como vimos a lo largo de los 4 años que Trump fue presidente, dentro del Partido Republicano, una gran división entre lo que podríamos llamar las élites y la base, ¿no? Y las élites son básicamente algunos de estos políticos más tradicionales, figuras conservadoras en algunos medios, etcétera, y la base que sigue siendo una base ardientemente pro-Trump, ¿no? Que no es el electorado sigue siendo ardientemente pro-Trump. Es fácil decir, no, estos candidatos los puso Trump, pero no fueron candidatos que los puso Trump, fueron candidatos que Trump apoyó y que después fueron a una primaria y que un grupo muy, muy, muy importante de gente dentro del Partido Republicano, una minoría en la población general de Estados Unidos, pero a veces mayorías de 60-40 o de 70-30 dentro del Partido Republicano de cada uno de estos estados, del Partido Republicano de Pensilvania, del Partido Republicano de Arizona, del Partido Republicano de Michigan, puso a estos candidatos en el asiento del conductor, por así decirlo. Entonces, siempre hay una tentación, ¿no?, de desacoplar al político carismático, en el líder carismático, por usar el término weberiano, de los seguidores. Pero acá, hasta que Trump no empieza a ver merma
de su base electoral, difícil, digamos, flojas chances van a tener otros políticos, incluyendo gente estilísticamente parecida a Trump, como el que mencionaba, sin mencionarlo por nombre, Gustavo, me imagino que era Ron DeSantis, el gobernador de la es el Florida. que se está mencionando, ¿no? El que aparece ahí como la figura que podría competirle. Exacto, pero hay que ver, porque de vuelta es como el original y la copia, ¿no? Es un fenómeno que en América Latina lo vemos mucho, ¿no? Lo vemos. Para mí esto no es muy distinto a lo que pasa en Argentina con Cristina Kirchner, lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, en el sentido de que son políticos que tienen una especie de grupo de gente que lo sigue, no importa qué, ¿no? No importa cuál, diría Leo, ¿no? Sin ningún tipo que no le piden nada, ¿no? Que no tienen, como dijo Trump en 2015, puedo matar a alguien en la Quinta Avenida y mis seguidores me van a seguir queriendo. Y es exactamente eso, ¿no? Y es muy frustrante para los analistas y para la gente que nos gusta pensar digamos, de manera compleja, pero cuando uno mira esos videos de lo que son las misas trumpistas, por así decirlo, los rallies, los mítines, son cuestiones culturales, ¿no? Cuestiones de culto, ¿no? No es un mitin político, ¿no? No es una cuestión de ideología y no voy a hacer A, B y C y D, ¿no? Un tema que desafía la agenda y los programas, ¿no? El Partido Republicano no tiene programa. Fue a la elección de 2020 sin programa. Dijo, el programa la plataforma es lo que diga Trump. Y bueno, y esa es un poco la situación, sigue siendo. Ahora justamente las élites republicanas lo que están diciendo es, bueno, necesitamos más que eso. Pero la respuesta es cómo se lleva a cabo esa transición, ¿no? Y eso es una gran incógnita. Leo. Está bien. Creo que se pusieron arriba de la mesa prácticamente todos los hechos relevantes y siguiendo la invitación de afinar un poco más, yo diría, primero de todo, con respecto al tema del apoyo a Trump. El apoyo a Trump se refleja en las primarias, no en el acto electoral. En las primarias republicanas, cuando eligen sus propios candidatos, ahí moviliza las bases y logra que aquellos que él apoyó sean nominados. Hay que decir que incluso el Partido Demócrata hizo hasta publicidad paga en la televisión para promover a algunos de estos candidatos de Trump, porque eran, frente al electorado, ya no frente a las primarias, candidatos débiles o poco conocidos o demasiado extremistas, y por eso de 94 candidatos apoyados a diferentes puestos en este proceso electoral, solo 5 fueron elegidos. Es decir, Trump movilizó su gente al interior del Partido Republicano exitosamente, pero no fueron exitosos cuando se enfrentaron al proceso electoral. Eso hay que comprenderlo, porque refleja una posición ideológica que también la tenían en la campaña presidencial, en la primera vez, con Trump, gracias a los consejos del señor Steve Bannon, que decía, no importa 50% de los votos más uno, lo que importa es tener una base leal y fiel que haga lo que queremos, porque en su visión estratégica ya estaba incluido el hecho de que si había que usar la fuerza, lo que importaba es que hubiera gente movilizada. Lo que se une con lo que recién decía, de que la política se está moviendo mucho más por estados de ánimo que por el enfrentamiento de programas. Y esto siempre fue así, pero es un descubrimiento, en cierto sentido. Es un descubrimiento que en economía pasó, no sé si se acuerda, hace unos años el premio Nobel de Economía se lo dieron a un psicólogo, Kahneman, porque explicaba que la gente no toma decisiones por lo que es exacta y rigurosamente en su mejor interés, sino por toda una serie de cosas entre las cuales están las ganas, el deseo, etcétera, etcétera. Es decir, estamos empezando a darnos cuenta que somos animales complejos con una capacidad de raciocinio para conducir nuestras conductas que es relativamente limitada. En otras épocas quizás no era importante, pero ahora estamos jugándonos por muchas cosas que tienen que ver con la supervivencia de la especie. Pero es otro tema, no vamos a entrar en esto. Lo que sí quería decir es, uno,
que Trump movilizó la base del Partido Republicano más adicta, como bien se dijo, no solo por razones racionales, sino más bien por estado de ánimo. 2, que enfrentado frente al proceso electoral no fue la buena estrategia, y por eso es que Trump ahora es un personaje relativamente debilitado para ser un buen candidato en la presidencial. ¿Vos considerás eso? Eso es la primera consideración. La segunda consideración es que hay una gran polarización, pero no hay 2 corrientes en Estados Unidos. Hay por lo menos 4, porque el Partido Republicano representa 2 formas de ver la política norteamericana y no una. Tenemos la forma populista de la cual venimos hablando ahora, que representa a Trump, y existe otra que podemos decir, por ejemplo, Liz Cheney, o lo que era antes el que había sido candidato para la elección presidencial, que son los republicanos tradicionales, conservadores, institucionalistas. Álvaro se acuerda, creo, del nombre. ¿Quién decías, Álvaro? Kane. Mitt Romney. McCain, que luego murió cáncer de cerebro. Claro. Bueno, pero que era un tipo capaz de defender las estructuras y las instituciones y decir las cosas incluso cuando a la gente no les gusta. Lo contrario del discurso Trump. Entonces, ese es el Partido Republicano. Además, no empieza con Trump. No sé si se acuerdan del Tea Party, es decir, ya dentro del Partido Republicano había una corriente muy fuerte, ultraconservadora, que son la base actual. Y en el Partido Demócrata tenemos lo mismo, con la gente de Bernie Sanders. La gente de Bernie Sanders son uno de los grandes triunfadores de este proceso electoral, porque tuvieron una buena política para promover los candidatos de abajo hacia arriba, movilizando bases, y colocaron un montón de gente en esta vuelta. Y por otro lado tenés los demócratas tradicionales que creen que haciendo las cosas bien el capitalismo marcha y ahí andan flotando. Pero marcaba lo que vos decías, Leo, de para vos es un candidato que está debilitado, Trump. Y creo que Gustavo tenía algún matiz. Yo no cometería otra vez el error histórico de subestimar a Trump, ¿no? Es decir, ya lo cometimos antes. No, yo avisé que podía ganar antes del proceso electoral. Es cierto que aquello de Clinton de la economía está bien, también es cierto que todos los economistas de primera línea clásicos eran todos filósofos, y es cierto que la economía es una ciencia social, y es cierto que la ciencia política también. Entonces, esto que dice Leo siempre fue así. Ha habido errores de percepción de muchas generaciones de votantes, en el sentido de que a veces un gran programa define una elección. Son muy pocos los porcentajes de elecciones que se definen por eso. El sistema emocional del electorado de cualquier país termina definiendo esto, y Trump maneja eso muy bien. Es cierto que podríamos, tomando la definición de Leo, podríamos separar un sector, podríamos llamarlo extremo, del Partido Republicano, y es cierto que no le fue bien, y yo creo que no le va a seguir yendo bien a ese extremo, pero el resto del Partido Republicano tiene un electorado firme. Según las estimaciones de lo que se ha manejado hasta ahora, sin cerrar los votos todavía, la base electoral de Trump se amplió en más de 6 millones de votos, tomando en cuenta un paralelo con las elecciones anteriores. Es decir, yo veo a Trump muy las elecciones fuerte, que perdió, decís, sí, comparando sí, con eso, sí, ganó. sí. No, bueno. Donde ya había sido más votado que en la anterior. Pero no, esta misma semana Gallup decía, si hubiera elecciones ahora, los republicanos pierden por 15 puntos. Sí, lo mismo dijo en la primera. Pero no, está bien. A ver, Álvaro, ¿quiere agregar algo? No quiero, sí, por eso el tema de las encuestas marea mucho, no quiero hablar mucho de encuestas. Mi punto iba al tema emocional. Disculpa, Álvaro, ya termino. Y la idea me parece que debe ser empezar a encontrar errores o no, pero los errores los deben encontrar los propios norteamericanos. Es decir, de alguna manera es cierto que algunos demócratas también fueron muy bien, pero también, como algunos de los casos que yo anoté, muchos de ellos también se acercaron a ese voto blanco de clase media empobrecida, que ya no es tanto la base de Trump. También hay que decir que los latinos votaron republicano. O sea, DeSantis es republicano y arrasó en Florida.
porque hay un voto latino moderado que existe, hay un voto latino al que le molesta el discurso abortista del Partido Demócrata, por ejemplo, en base a sus raíces históricas y culturales. Es decir, no es tan sencillo, no es tan sencillo. A ver, Álvaro, quiero decir una cuestión que muchas veces me parece que nos como nos olvidamos del sistema electoral en sí mismo, ¿no? Y parte de lo que hace a Trump competitivo es el sistema electoral estadounidense, es el colegio electoral, y es que cada estado define las reglas de las elecciones. Entonces, esos aspectos estructurales y súper aburridos, de los que yo hablo bastante, son los que hacen a Trump competitivo, porque sí, es decir, si uno mira una encuesta Gallup nacional, en general sí te va a dar 55-45 en contra, ¿no? O 60-40 incluso, pero eso en realidad a la hora de la elección, de cuando llega la elección, no importa, porque claro, de vuelta al voto popular nacional, digamos, las circunscripciones no mandan. Nada. Entonces, el diseño institucional y la manera, es decir, esta fue la primera elección también después del censo de 2020. Hubo estados como Florida y como Texas que ganaron asientos en la Cámara de Representantes. Esos dos estados también quiere decir que van a tener más votos en el colegio electoral en la elección de 2024. Entonces, Texas, tenemos hoy para 2024 un panorama de 4 estados grandes: California, Nueva York, Texas y Florida. 2 republicanos, 2 demócratas. El resto se lo van a empezar a repartir estado por estado, ¿no? Y ahí tenés a Georgia, ¿no? La elección en el Senado, que es exactamente el mismo escenario de la elección presidencial, definida por poquitos votos, mil y poco de votos, 11.000 votos en la elección presidencial de 2020. Tenés Wisconsin, otro estado clave, definido también por 2.000 votos, con un candidato más progresista, como decía Leo, en el lado demócrata, es cierto, pero de vuelta, los demócratas perdiendo la elección a nivel estadual por 2.000 votos. Entonces yo creo que a pesar a pesar de mí mismo, y no lo digo como defensor de Trump, pero me parece que nos hacemos un flaco favor diciendo que no es un candidato competitivo en las condiciones de diseño institucional estadounidense, que es lo que permitió que fuera, primero que nada, candidato republicano, y segundo, que fuera un candidato viable en 2016, siguiendo esa fórmula que Leo mencionaba de Bannon, de no importa construir grandes mayorías populares, y esa tal vez es la mayor diferencia con el populismo latinoamericano, que el populismo latinoamericano tiene base bastante más amplia, sino que con una minoría enardecida y que va a ir a votar sí o sí, y que va a votar por vos sí o sí, realmente puedes ganar elecciones que son siempre de voto voluntario, ¿no? Y entre semana. Entonces, me parece que todos estos elementos que muchas veces nosotros, en nuestra cultura cívica de voto obligatorio, domingo, etcétera, y de voto nacional, nos olvidamos que Estados Unidos vota de una manera muy particular. ¿No? Ahora las dinámicas de voto por correo, que también generan otra capa de incertidumbre, ¿no? En términos de los resultados, ¿no? Entonces yo creo que no podemos desestimar la competitividad de un candidato solamente basados en la performance de esta elección, ¿no? Hay una cosa que me gustaría mencionar y que no se dijo antes, es que sí, que para mí es lo menos mencionado en los análisis y lo más importante, que es que los demócratas ganaron muchas elecciones a nivel estadual en estados clave, como la gobernación de Pensilvania, la gobernación de Wisconsin y la gobernación de Michigan, y grandes avances en las asambleas legislativas de esos estados y en los cargos de secretario de Estado de esos estados que manejan las elecciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los demócratas van a tener al menos, no van a tener enemigos, digamos, una posible candidatura de Biden, por ejemplo, no van a tener a negacionistas de la elección de 2020 en esas oficinas clave, que si estaban en manos de negacionistas como Doug Mastriano en el caso de Pensilvania, digamos, Estados Unidos estaba en una carretera express hacia una crisis constitucional, ¿no? En 2024. Yo agregué... perdón. A ver, dale, Leo. No, simplemente hay un juego de expectativas en todo esto. Es todavía demasiado prematuro empezar a analizar cómo está el campo electoral en un mundo tan dinámico. Sí, pueden pasar muchísimas cosas de acá para adelante. Lo que sí, y estamos haciendo un mix, ¿no? Entre las elecciones de medio término y el éxito que puede cosechar a futuro. La campaña presidencial. Sí. Lo único que son objetivos, que son cosas objetivas y medibles, son
que se debilitó un poco el Partido Republicano como partido, como grupo, pero no tanto. Las expectativas eran muy grandes, lo que hace parecer una derrota muy grande. Claro. Pero bueno, ¿qué pierden? Un sillón o dos en el Senado, que es muy significativo por todo lo que ya se dijo, pero no es nada más que eso, y ganan en la Cámara Baja una mayoría que va a ser muy justa, lo que es improbable en general en las elecciones de término medio. Es poca la diferencia que sacan en la Cámara Baja en relación a lo que son otras elecciones, lo que fueron otras elecciones de medio término, ¿no? Que siempre además, castigan al partido que está y no son un bloque, poder, es decir, ahí se negocia representante por representante, y por ahí una carretera, un puente, una fábrica o 4 escuelas. Sí, le va a ser difícil voto. negociar. Entonces, igual mantener esa mayoría, ¿no? Por otro lado, hay un tesoro de guerra millonario en manos de la gente de Trump, que ahora se le bloquea, siendo candidato se le bloquea el uso. Tenía más posibilidades de usar esa plata hasta para pagar abogados en todos los problemas judiciales que tiene, pero que sigue siendo también un tesoro de guerra utilizable. En eso no está frágil. O sea, hay debilidades y fragilidades, pero yo creo que hay mucho para jugarse todavía, y la idea misma de democracia como se la piensan los americanos se volvió a poner arriba de la mesa, ya sea por la marcha atrás grande que le hizo la Suprema Corte de Justicia a los derechos de la interrupción voluntaria del embarazo, que movilizó a la gente, y luego por una cosa que parecía insólita, con problemas económicos mayores, energéticos grandes, la guerra en Ucrania, igual Biden se dedicó a hacer discursos sobre salvar la democracia, y la gente decía, hasta el día antes decían, está hablando de cosas que no le interesan a los americanos, le interesa el precio de la gasolina. Pues no, la verdad que les interesaba defender la democracia. Es una cosa que yo creo que es un buen indicio de que hay una cierta politización, es decir, una recuperación de la racionalidad de la lucha política, que se va a enfrentar a todas esas emociones que dijimos, que es lo que es el fondo de comercio de la política trumpiana. Eso también se vio reflejado en la participación, ¿no? En el nivel de participación fue alto para lo que movilizó son siempre elecciones de medio término con voto no obligatorio, como tiene Estados Unidos. Pero ¿no? todavía es muy pronto para saber qué va a pasar, y después vamos a ver si DeSantis realmente da un paso adelante, cosa que no debe tener apuro en hacer. No. Y bueno, no estamos profetizando nada, y si estuviéramos profetizando ya nos estábamos equivocando. A ver qué dice, ¿para qué dice Álvaro un segundo? Sí, a ver. La historia de DeSantis es una historia que ya se vio en cierto sentido con Scott Walker, el gobernador republicano de Wisconsin en 2015, que era la estrella justamente del Tea Party, que se desinfló con la candidatura justamente de Trump, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿no? Es una historia que ya se ha visto, esta cuestión de los candidatos también construidos mucho por digamos, la inteligencia de 4 o 5 canales y radios y diarios, ¿no? que elevan a figuras que después no necesariamente tienen asidero popular, ¿no? Yo creo que ahí, en ese sentido, lo que decía tanto Gustavo como Leo, ¿no? de esta cuestión de que Trump ha logrado canalizar un sentimiento de vuelta, a mi modo de ver, que diagnostica, no sé, que Estados Unidos está en peligro, a mi modo de ver, sin base en la realidad, pero bueno, que es otra cuestión, pero que es algo que muchísima gente cree, ¿no? Bueno, yo no sé hasta qué punto un candidato incluso como DeSantis, que ha hecho muchísimo énfasis en la batalla cultural, ¿no? Sacando de los beneficios impositivos a Disney, y otra cantidad de cuestiones justamente para aplacar a esa base. No sé hasta qué punto van a ir con entre comillas con la copia y no con el original, estando los dos también en Florida, ¿no? Claro, yo creo eso, sí. Yo discrepo un poco con la visión de Leo de que estas elecciones o estos resultados pueden dar una especie de visión ideológica un poco cambiante en los norteamericanos, prestando más atención a unas cosas que otras. Yo no veo un cambio ideológico, sinceramente. Todos aquellos estados que prohibieron el aborto luego de la sentencia de la Suprema Corte, todos los gobernadores fueron reelectos. Es decir, el votante norteamericano sigue teniendo básicamente su estructura cultural muy similar.
DeSantis es... Vos decís eso, el otro día cuando hablábamos con Jennifer Preble desde Estados Unidos, ella decía que bueno que un factor que había incidido había sido el tema del aborto. Y para vos no. No lo vi. Si incidió, no lo vi. Georgia, por ejemplo, va a ir ahora. Georgia va a ir ahora a una segunda vuelta. A ver, ¿qué, Álvaro, para qué iba a decir algo del aborto? Es que es asimétrico, porque Claro. El tema del aborto es asimétrico, porque es como es estado por estado. Digamos, vos podés tener una de vuelta, vos mirás una encuesta, ¿no? Y te dice el 55% del 80% de la población estadounidense está a favor de no sé, del aborto después hasta las 15 semanas, ¿no? Que es como como se está midiendo ahora. Pero bueno, ahí que está, por ejemplo, sobre representado California y Nueva York, seguramente, ¿no? Claro. Estados en los cuales no estaba en discusión. En los lugares donde estaba en discusión, como Pensilvania, los demócratas, donde un cambio, o en Michigan, donde un cambio de demócrata a republicano en la gobernación hacía la diferencia, en esos casos sí incidió. Claro. Con mucha fuerza. Sí, pero no en Florida, no en claro, Texas. pero igual, Álvaro, por más asimétrico que sea, el gobernador que reeligen, alguien lo pone. Hay votos. Y no podemos decir que está sobre bases falsas, digamos, en la gobernación. Es decir, en definitiva, el fallo de la Suprema Corte no habla sobre el aborto. El fallo de la Suprema Corte devuelve a los gobiernos estaduales la decisión. Uh-huh. Y la decisión termina siendo de la votación de la gente, con esa votación asimétrica que dice Álvaro. Pero en definitiva, la votación de la gente. El caso de Georgia, yo quería hablar de eso muy rápido, porque ya estamos terminando, sí. Refiriéndose a si hay o no un cambio ideológico. Brian Kemp ganó la gobernación en Georgia, o está ganándola, por 8 puntos, encima de Stacey Abrams, que es una demócrata, abogada, afroamericana, se apoyó en grupos radicales afro, se distanció de los blancos moderados y perdió como la guerra. Entonces, sigue habiendo de alguna forma una base de votantes muy similar a la que está permanentemente en Estados Unidos desde hace 15, 20 años. Herschel Walker, el senador pro-Trump, por ejemplo, que va ahora a segunda vuelta, va a perder seguramente con Rafael Warnock, que es demócrata, pero es un pastor que apunta a blancos y centristas, así que habla permanentemente de religión. Y va a ganar por eso, siendo demócrata. Sí, yo creo que... ¿Decía Álvaro? Sí. Una dinámica rescatando un poco el ejemplo que está usando Gustavo, una dinámica que se vio mucho y que desafía un poco digamos, la polarización es el voto cruzado, ¿no? En Georgia sí. Hubo mucho voto cruzado, es decir, mucho voto Kemp republicano a gobernador y Warnock al Senado, por ejemplo. Y una dinámica similar, digamos, pasó también en Pensilvania, ¿no? Donde hubo mucho voto Shapiro gobernador, Dr. Oz contra Mastriano. Porque justamente porque Mastriano no era un buen candidato, entonces Shapiro, un demócrata firme, pero que juega bien juega bien en las dos canchas, digamos, en el centro cuando hay que ser centro y un poco más izquierda cuando hay que ser izquierda. Me parece que mucho, como dijo Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana en el Senado, la calidad de los candidatos importan, y esos candidatos que pueden hacer algo así como guerra anfibia, ¿no? Combate anfibio, o que son ambidiestros, o que patean con la zurda también como con la derecha, muchas veces pueden hacer la diferencia, ¿no? Porque como lo vemos con Shapiro en Pensilvania, que algunos incluso ya lo estaban elevando en esta cuestión de que los medios elevan a muchísima gente que no necesariamente tiene interés siquiera, que lo estaban elevando como posible candidato a la presidencia, como alternativa a Biden en 2024, porque ganó Pensilvania con muchísima comodidad, ¿no? Un estado súper competitivo. Álvaro Caso, historiador, quien nos acompañó allí desde Ottawa, Canadá. Álvaro, muchísimas gracias, muchísimas gracias por sumarte a esta mesa de análisis internacional a distancia. Te mandamos un abrazo y nos volvemos a contactar en cualquier momento. Seguro, gracias Romina, gracias Gustavo y gracias Leo, un abrazo. Y si no te convocan de la hora global, también acá están cocinando ya para seguirla. Ya hablamos con Álvaro, estaba en una gripe y lo estamos esperando. Me debo un Zoom con Gustavo, me debo a mí mismo un Zoom con Gustavo. Ahora te dejó así, comprometido al aire, ¿viste? Y a Leo también, ya aprovechó y también lo comprometió, creo que al aire también. Disfruten de la primavera. Saludos. Un abrazo grande, Álvaro. Nosotros seguimos, ahora se viene otro tema de la región, concretamente nos vamos a mirar a Brasil y cómo viene esa transición.